Y estuvimos hablando acerca de la creación propiamente de la familia. Estuvimos hablando acerca de que es Dios el que crea la familia, empezando por crear al hombre, crear a la mujer, luego crear el matrimonio, y finalmente estamos empezando a incursionar en lo que es el concepto de Dios para la familia. Y habiendo hecho un pequeño repaso la semana anterior apenas, nos estábamos percatando de cuál es el propósito de Dios para la creación de familia. Reitero solamente por el tema de conceptos para que nos quede claro. El matrimonio es el formado por el esposo, la esposa y Dios en el centro, únicamente. Y toda la dinámica que estuvimos hablando en los programas anteriores, en los tiempos de estudio anteriores, tuvo que ver en relación con esa dinámica. Dios, el esposo y la esposa. Mas ahora estamos ingresando al tema de familia propiamente, que es el que tiene que ver cuando ya empiezan a aparecer más personas, es decir, los hijos, y en ocasiones aparecen algunos otros miembros de la familia también allí en ese cuadro inicial que teníamos del esposo y la esposa. Entonces para aclarar el concepto, estamos allí. Hoy no hay una distribución de algunas hojitas de trabajo que ustedes siempre tienen, por la sencilla razón de que vamos a utilizar las mismas de la semana anterior que no fueron concluidas. Así que si usted la trajo hoy, es momento, buen tiempo de que usted lo revise y de que usted lo busque por allí. Muy bien, comenzando con Génesis 1:28 y 9:1, habíamos hecho el repaso de que Dios bendijo a la primera pareja y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Veamos que esta fue la encomienda que Dios dejó a la primera pareja, y por extensión es una encomienda que queda para todas las generaciones que produce esa pareja, es decir, para toda la humanidad. Estamos incluidos dentro de este proceso que Dios determinó. Veamos que después del diluvio, cuando sale Noé, su esposa y sus 4 hijos y sus 4 esposas, Dios les vuelve a dar el mismo mandato cuando les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. De tal manera que la familia debe de continuar, debe de entender, debe de proseguir el propósito que Dios dejó para la familia. Y aquí hacíamos una aclaración: la familia no cumple el propósito de los esposos, no cumple el propósito particular del esposo ni de la esposa, cumple un propósito delante de Dios. Es decir, Dios hace que ese matrimonio pueda fructificar y multiplicarse, pero no para que quede al arbitrio, al correcto entendimiento, a lo mejor que puedan hacer ese esposo y esa esposa, sino que Dios da parámetros específicos y propósito para ese matrimonio cuando ya está empezando a ser familia, cuando ya está con la comisión de Dios de ser una familia. Habíamos visto que, según el pastor Dietrich Bonhoeffer, año 1600, él había dicho: el matrimonio es más que el amor mutuo entre ustedes, excede su entendimiento, dice, tiene una dignidad y un poder superiores, porque es el mandato sagrado de Dios mediante el cual Él desea perpetuar la raza humana hasta el fin de los tiempos. Aquí vemos el multiplicarse. En su amor solo se ven a ustedes mismos en el mundo, pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y que llama a su reino. Eso tiene que ver con ser fructíferos. La familia viene a perpetuar los lineamientos que Dios ha dejado al matrimonio, viene a extender lo que Dios ha dicho. Habíamos hablado de que el propósito de toda la creación, y eso es solo un breve repaso, el propósito de toda la creación, de todas las cosas, es reflejar la gloria de Dios. Eso dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Todas las cosas han sido creadas para su gloria.
de tal modo que el matrimonio, es decir, esa primera pareja, es creada para la gloria de Dios, y su extensión, es decir, la familia, también es para la gloria de Dios. Tenemos que entender que tenemos un propósito general que cumplir toda la creación. Eso es que Dios sea levantado, que el nombre de Dios sea puesto en alto, que glorifiquemos al Dios creador de todas las cosas. Siendo Él la razón misma de todo, Él recibe la gloria y la honra en todas las cosas. De ahí que el matrimonio tiene que constituirse y tiene que desarrollarse hacia el nivel de familia con ese propósito en mente. No es solamente el traer hijos, no es solamente un tema biológico, casi animal podríamos decir, de nada más una reproducción y ya está. Tiene fines que le competen directamente a Dios. La familia cumple el propósito específico de Dios cuando da fruto y se multiplica, es decir, cuando guía a los suyos directamente a Dios. Nuestros hijos son dados por Dios a nosotros como padres con la finalidad de que nosotros los hagamos conocer los caminos de Dios, los hagamos conocer la palabra de Dios, los hagamos entender la gloria de Dios, para que ellos también puedan darle honor y gloria a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Estoy más o menos tratando de dar una idea general, aunque caminando un poquito al lado de ella. Dios exige que los padres perpetúen el conocimiento de su gloria en los hijos, en los nietos y en todas las generaciones que vienen consecutivamente. La labor principal de los padres es dar enseñanza a sus hijos acerca de quién es Dios, cuáles son sus preceptos y cómo ellos deben de amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y cómo vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito de toda familia. Es el propósito de Dios y no el propósito humano el que se debe de cumplir. ¿Y dónde está esto? Bueno, habíamos leído de Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 9. Si gustan podemos ir ahí para que verifiquemos qué es lo que Dios directamente nos dice. Deuteronomio capítulo 6 y versos del 5 al 9. Dios da un mandato a los que son su pueblo. Todo aquel que está en Cristo es su pueblo. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es un mandato para todo aquel que es hijo de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios sigue teniendo el primer lugar y su palabra es lo que Él quiere que nosotros tengamos sobre nuestro corazón. Y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Se da cuenta el proceso que Dios quiere que hagamos? Quiere que amemos al Señor en esa calidad, es decir, todas nuestras fuerzas. Lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios y tiene que reflejar el amor de Dios. Todo lo que hacemos, con toda tu mente, con todo lo que pensemos y con todo el corazón, todos nuestros deseos, todos nuestros sentimientos tienen que ir enfilados en amar a Dios. Es integral. Y su palabra tiene que estar, dice, en nuestro corazón, tiene que estar escrita allí. Pero además de eso, ahora sí viene la extensión. Repetirás esto, harás que esto se cumpla en tus hijos. El matrimonio conforme al propósito de Dios tiene forzosamente que pasar por un proceso de enseñanza. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y algunos se apartaron. En el camino algunos dejaron ese camino.
Entonces Dios de pronto en Jeremías, ¿se acuerdan de Jeremías? Les dice en 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando nos hemos desviado tenemos que hacer un alto en el camino y regresar otra vez, porque este es el rumbo que Dios ha determinado. Y después continúa el texto, mire, veamos el verso 8 y 9. Y las atarás, ¿qué? Estas palabras, este entendimiento, lo atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando dice que ate las palabras del Señor en las manos, nos está llevando al elemento que dice el verso inicial. Dice que con todas nuestras fuerzas nosotros debemos de amar al Señor. Lo que nosotros hacemos con nuestras manos, sea lo que sea, tiene que ser un resultado directo de lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, atarás estas palabras a tus manos. Todo lo que hagas tiene que pasar por el filtro de lo que dice la palabra de Dios. A ese es el entendimiento que Dios quiere llevarnos. Todo lo que nosotros realicemos sea un resultado directo de lo que dice su palabra. Pero también estarán como frontales en tus ojos, quiere decir que todo aquello que usted vea tiene que pasar primero por esos lentes que se llaman palabra de Dios. ¿Ve? Todo debe de juzgarlo usted a la luz de lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ordena. Y estará en los en los postes de la casa y en sus puertas. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello sobre lo cual usted edifica su hogar, su casa, tiene que ser la palabra de Dios. Esa es la garantía de que la gloria de Dios llenará la tierra. Otra vez, ¿cómo Dios va a llenar la tierra de su gloria? Bueno, es que a través de la vida y exposición de su palabra por medio de sus hijos, la tierra llega a tener un pleno conocimiento de la gloria de Jehová. Y eso lo hace cuando la familia cristiana está cumpliendo su labor de enseñar a sus hijos, y no solo a los hijos, luego veremos que también a los nietos y a todos los que lleguen a formar parte de esa familia. Hay que continuar con un proceso de instrucción, de enseñanza, de poner en práctica, de llevar al entendimiento todo lo que dice el Señor. Vamos a ver. Dios muestra su plan para la familia, y es que se perpetúe el amor por Él y por sus palabras, lo acabamos de ver. Él establece que el propósito de familia es transmitir la fe a la próxima generación, y lo dice en todo momento. Leamos, ahí dice el verso 6 y 7 de Deuteronomio capítulo 6. Dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos quiere decir que no se las vas a decir una vez. Quiere decir que no se las vas a decir 2 veces. Quiere decir que la va a decir continuamente. De eso se trata repetición. Repetir y repetir y repetir. Y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, ¿cuándo vamos a hablar de la palabra de Dios? Cuando estemos en la casa. Después, cuando andemos por el camino, también vamos a hablar de las palabras de Dios. Cuando te acuestes, también vamos a hablar de la palabra de Dios. Y cuando te levantes, también vamos a hablar de la palabra de Dios. Es decir, el legado que todo padre debe dejar a sus hijos no es otro más que la palabra de Dios, el conocimiento, la práctica, la vivencia de la palabra de Dios. Luego veremos los medios y demás, pero de momento tenemos que entender que es así. El proceso de enseñanza fue establecido por Dios. Versos 8 y 9 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, ¿quién se encarga de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? Los padres. No es la iglesia, aunque la iglesia ayuda. ¿Cómo la iglesia ayuda a que los padres enseñen la palabra de Dios a sus hijos? Cuando vienen a la escuela dominical, ¿verdad? Los domingos. O alguna otra instrucción que pueda hacer. Pero ¿cómo más? Algo más
Directo. Gracias, ¿verdad? Gracias. La iglesia ayuda enseñando a los padres cómo enseñar a sus hijos. Si la iglesia no está instruyendo a los padres el cómo instruir a sus hijos, la iglesia tampoco está cumpliendo su propósito. La iglesia está llamada a dar sana instrucción a los padres para que los padres den sana instrucción a sus hijos. Es un proceso cíclico. Para eso nos reunimos todos juntos, para que cuando el Señor, en su misericordia, en su gracia, a través de su Espíritu Santo, nos da entendimiento de la palabra, a nosotros los adultos que ya tenemos cierto conocimiento, entonces es que eso nosotros lo transmitamos a nuestros hijos. Ese es el proceso. Mire, y eso no se delega. El Señor no dice, en este texto el Señor no dice, déjeselo a otro. Dice, hágalo usted, papá. Y la clásica pregunta de los papás, pero si yo no entiendo mucho, pero si yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, entonces tenemos más problemas de los que pensábamos, ¿verdad? Porque eso quiere decir que usted no está estudiando la Biblia, eso quiere decir que usted no está comportándose como Dios quiere. Entonces tiene que comenzar usted por allí. No escuché amén, pero así es. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Ay, algo pasa hoy. ¿Sí estamos bien? Amén, qué bueno. ¿Cómo cumplimos ese propósito? Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3:15 dice que nosotros debemos de aprovechar toda oportunidad para hacer algo que de todas maneras a nosotros los seres humanos nos gusta hacer mucho. Hablar. Vamos a ver si estamos bien. Segunda, perfecto. Segunda Timoteo 3 y verso 15, déjeme ver. Veamos lo que dice desde el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo que él desde la niñez sabía las sagradas escrituras. Aquí tenemos una bebita, ¿verdad? Un bebito, gracias. Precioso, por cierto. Mire, en esa edad que tiene ese bebito, ya es suficiente para que nosotros comencemos a enseñarle las Sagradas Escrituras. No tenemos que esperar a que tenga 12, 13 o 15 años. ¿Cómo? A través del ejemplo, cómo vivimos los padres. ¿A qué le damos valor? ¿Qué importancia? ¿Cómo le enseñamos? Estamos aprovechando todo tiempo y todo momento para eso. Aquí se dice que Timoteo desde muy jovencito ya entendía las Sagradas Escrituras. Es decir, que había tenido instrucción desde pequeño. A Timoteo no había que decirle, mire, por favor, vaya a orar. No, él ya sabía que había una hora en el día donde él iba a orar. ¿Ve? A Timoteo no había que decirle, vaya a leer las Escrituras. No, ya él sabía que a cierta hora era su importancia de leer la Escritura o en cierto momento del día. Timoteo desde niñez. Y entonces aquí estando un poco más joven, no llegando a viejo todavía, estando un poco más joven, ya él sabía que tenía que leer la Escritura, ya él sabía que tenía que orar. Tenemos que aprovechar todo momento para hablar con nuestros hijos y decirles y enseñarles. Mire, como dice Efesios capítulo 5 y verso 15 y 16, tenemos que aprovechar para enseñar, y aquí es muy importante: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando dice mirad con diligencia, lo que se nos está ordenando es
vean cómo están viviendo, analícense, revísenlo, vean con diligencia cómo están andando, cómo están viviendo, cómo se están comportando. Que no lo hagan como necios, sino como sabios. ¿Y qué hacen los sabios? Verso 16, aprovechan bien el tiempo, porque los días son malos. Si nosotros no aprovechamos a nuestros hijos el tiempo que los tengamos bien aprovechado, hermanos, estamos dejando de cumplir con el propósito de Dios para la familia. No estamos cumpliendo. Aquí no dice que usted tiene que mandar a sus hijos al colegio y a la universidad. Aquí no dice que usted tiene que preocuparse porque ellos aprendan idiomas o aprendan un instrumento. Aquí no dice que los hijos tienen que aprender un oficio, aunque es parte de eso. Todas estas cosas son parte. Pero aquí dice que el propósito principal es que ellos aprendan las Sagradas Escrituras. Si por aprender las Sagradas Escrituras hay que sacrificar la música, los idiomas, algo académico o algo práctico para su vida, así deberá de ser. Porque el propósito es enseñar las Sagradas Escrituras. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? No me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo como se decía ya por los años 1700, 1800, en un movimiento en los Estados Unidos, dejen todo, no estudien, no aprovechen el tiempo, quedémonos ignorantes, nada más metidos en las cuatro paredes de la iglesia y solo así vamos a vivir. No, yo no estoy diciendo que eso sea así. De hecho, el Señor no nos sacó del mundo, quiere que nos apartemos del mal. Lo que estoy diciendo es, el propósito principal de una familia es que sea multiplicado el conocimiento del Señor, de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que hacerlo con diligencia, como sabios, aprovechando bien el tiempo. Si solamente tengo un ratito en la mañana para hablar con mis hijos cuando estamos tomando café, el tema tiene que ser la Sagrada Escritura, porque solo ese ratito tengo. Si solamente tengo un rato en media tarde, el tema no es ver un partido de fútbol ni comentar sobre otra cosa. El tema es hablar la Sagrada Escritura, porque ese es el tiempo que tengo. Y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Alguien está seguro de que hoy los días son malos? Amén, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que nos comportemos como sabios, no como necios. El necio no aprovecha el tiempo. El necio deja pasar el tiempo. El necio no entiende la importancia de enseñar a sus hijos la Sagrada Escritura en todo momento, en todo tiempo. Así que de eso se trata. Acompañando la instrucción bíblica con ejemplo práctico, Juan 14:5, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de verdad nosotros, padres, estamos amando al Señor, tenemos que ser ejemplo de esa palabra. Tenemos que estar practicando lo que ahí dice. Y cuando nosotros estamos practicando lo que ahí dice, nuestros hijos están observando. Ellos están viendo. Ellos están aprendiendo. Están siendo instruidos con el ejemplo. Se dice por ahí, ¿verdad?, en educación, que se aprende más con el ejemplo que con las palabras, ¿no es cierto? No es solo decirle al hijo que ore, es que nos vea orando. No es decirle al hijo que lea la Biblia, es que nos vea leyendo la Biblia. No es decirle al hijo que se congregue, es viéndonos congregarnos. No es diciéndole al hijo que tenga un buen comportamiento conforme a la Sagrada Escritura, es que ellos vean que nosotros tenemos un comportamiento conforme a la Sagrada Escritura. Y en esto yo le garantizo que en algo de todo lo que se ha mencionado hay que decir, hay que decir cómo me falta en algún área. Mire, comprendiendo que los hijos son la extensión nuestra en la tierra. ¿Se acuerdan? Y ese texto del Salmo 127, versos 3 y 4, ya lo hemos leído, que los hijos son como flechas que nosotros podemos tirar hacia adelante, parafraseándolo un poco. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Es nuestra extensión. Mire, amados hermanos, ya lo hemos dicho, en ocasiones queremos dejarle a nuestros hijos
un terreno, una propiedad, pero 3 o 4 generaciones después ya no existe esa propiedad dentro de esa familia. A veces queremos dejar dinero, pero 1 o 2 generaciones más, cuando mucho, ya no existe ese dinero. Por más que usted haya trabajado toda su vida y se lo deje a sus hijos, ya no existe. Ya lo despilfarraron. A veces queremos dejarle una empresa, pero después de algunas generaciones esa empresa ya no existe tampoco, o está en manos de otra familia. Lo único que sí perpetúa una familia es la enseñanza de las Escrituras. Mire, cuando usted tiene un correcto entendimiento y enseñanza a sus hijos de las Sagradas Escrituras y del buen camino, ellos van a enseñar el buen camino a sus nietos, y ellos van a enseñárselo al que sigue, y ahí van, y se va perpetuando una herencia espiritual para las próximas generaciones. Por eso es que si instruimos al niño en su camino, cuando sea viejo, ¿qué va a hacer? Instruir al niño en su camino. Y cuando ese sea viejo, ¿qué va a hacer? Instruir al niño en su camino. Y continúa, y continúa, y continúa. Y el Señor sigue haciendo bondades, milagros y maravillas en una familia que perpetúa el conocimiento de su gloria, en personas que están esperando en la fe del Señor. A eso nosotros estamos siendo llamados, a comprender, amados hermanos, que esa es nuestra herencia. Eso es lo que le vamos a dejar. Eso es lo que se va a mantener en la tierra, el conocimiento de la gloria de Jehová. John Piper nos decía, el matrimonio es para convertir a hijos en discípulos de Jesús. El punto es incrementar la cantidad de seguidores de Jesús en el planeta. Una forma en que el matrimonio puede llenar la tierra de adoradores del Dios verdadero es procrear y criar hijos en Él, aunque no es la única forma. El matrimonio se convierte en el medio para hacer hijos discípulos de Jesús. Lo que sí es absoluto es buscar hijos espirituales y no hijos naturales. Es la forma de que nuestros hijos conozcan al Señor, a través de la vivencia dentro del hogar. El mundo no les va a proponer a Cristo. Satanás no les va a enseñar el buen camino. Las amistades de nuestros hijos no le van a enseñar a nuestros hijos el buen camino. Por eso estamos como estamos, y estoy hablando de la iglesia evangélica. Los papás no estamos cumpliendo el propósito de Dios para la familia. Y como no lo estamos haciendo, nuestros hijos están siendo enseñados, adoctrinados en prácticas contrarias a nuestro Señor. Están siendo llevados de este mundo hacia afuera de la iglesia, porque nosotros no cumplimos el propósito. Y ese es el grave problema de la iglesia de nuestros días. Los judíos llevaban a cabo este proceso. Ellos proveían instrucción bíblica y adiestramiento en habilidades prácticas para el trabajo. ¿Sabe? Un ejemplo que yo quise extraer acá es acerca de la comunidad judía, al menos en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Los hijos eran instruidos en sus hogares. No habían escuelas, no habían colegios, no habían universidades. Es decir, no había una intervención del Estado en la enseñanza de los hijos. Eran sus padres los que eran encargados de enseñar a los hijos. Sus padres. Es más, hasta 1800 en Costa Rica no habían colegios, no habían universidades. Eso es muy reciente, apenas una historia de 200 años. Nada más. De ahí para atrás, la instrucción era en casa. Y vaya que era efectiva. Pero en el caso del pueblo judío al que vamos, era muy consciente el papá y la mamá que eran ellos los que tenían la responsabilidad de instruir a sus hijos. Ellos dos. Y no solo los instruían bíblicamente, no solo les enseñaban la Torá, no solo les enseñaban los pasajes de los profetas, los salmos, sino que además el adiestramiento para el desarrollo posterior de su vida también era recibido en el hogar.
Recuerden ustedes que el hijo mayor siempre seguía los pasos del papá. Y si el papá era un carpintero, el hijo mayor iba a ser un carpintero. ¿Por qué? Porque su papá estaba instruyendo a su hijo siempre, continuamente, aunque estuviese trabajando, ahí estaba instruyendo. ¿Ve? Ellos les daban instrucción bíblica. De tal manera que no se asuste usted, pero en el pueblo judío en aquella época, hoy ha cambiado mucho tristemente, a los 12 años, un jovencito de 12 años ya era contado como un varón, era un hombre. Y a partir de los 12 años ya podía casarse. Ya era una persona debidamente formada. ¿Por qué? Porque sus padres invertían su tiempo en formar a sus hijos. Eran formados en la palabra de Dios y eran formados en algo para trabajar. Ya tenían conocimiento. Así que esos cuentos de hoy en día de que los niños tienen ciertos derechos y ciertas cosas para evitarles el tener que aprender, amados hermanos, eso es mentira. Eso es mentira, es falso. Ya a los 12 años un niño tiene que ser plenamente responsable de sus actos. Lo que pasa es que no se le instruye. Lo que pasa es que los papás no estamos dándole a entender a un niño de nosotros que si va a mentir allá con sus amiguitos o con los vecinos va a provocar un problema. ¿Verdad? Es que nos hace falta tomar la instrucción en nuestras manos. No se la podemos dejar a un sistema educativo que los saca completamente del conocimiento del Señor. Ahora, no estoy en contra de la educación formal, todo lo contrario, qué bueno que se formen. Pero no vaya usted a pensar que ya porque los hijos se están formando, usted descargó su responsabilidad de enseñar a sus hijos. Para nada. Es su responsabilidad como padre, es su responsabilidad como madre. Mire, en el pueblo judío el proceso era informal, en el hogar, y no había excepciones para padres muy ocupados. Es cierto, a veces habían siervas que ayudaban en las labores domésticas, pero esas labores domésticas jamás incluían la enseñanza de los hijos. Esa quedaba en los padres. La responsabilidad de los padres no terminaba a la mayoría de edad o con el casamiento de los hijos, ¿verdad que no? Ustedes han leído pasajes bíblicos donde nos damos cuenta que no terminaba. Deuteronomio 4:9, ahí estábamos en Deuteronomio hace un rato, pero regresemos. Deuteronomio 4:9 dice que cuando los hijos se casan o cuando se van de la casa no termina la responsabilidad de los padres de ninguna manera. Dice, vamos a llegar ahí, verso 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Y a quiénes? Abuelos, o cuando nosotros lleguemos a ser abuelos. Nuestra labor no ha terminado. Aun cuando los hijos se han casado, no ha terminado. Seguimos enseñando la palabra de Jehová. Seguimos dando instrucción. Y ahora ya no solo tenemos hijos, ahora tenemos nietos. Ahora se multiplicó la labor que tenemos que desarrollar. Otra vez, cuando los hijos se casan o cuando cumplen la mayoría de edad, no salen de la responsabilidad de los padres, no, se continúa y se perpetúa. De esa manera, seguir instruyendo, seguir enseñando, no se acaba. Ahora, hay unos nuevos padres que son nuestros hijos que tienen la responsabilidad de enseñar a esos nietos la palabra de Dios, pero eso no descarga que cuando nos corresponda como nietos, como abuelos, enseñarles a esos nietos. ¿Se acuerdan de una frase que dijo Josué en el capítulo 24 y el verso 15? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y su casa incluía a sus hijos, incluía a sus nietos, incluía a los siervos de esa casa, a los esclavos de esa casa, a todos, incluso a los hijos de los esclavos. Todos estaban bajo la orden que dio el papá, abuelo, el dueño
yo y mi casa serviremos a Jehová. Y era una orden que tenían que cumplir todos. Amados hermanos, no vayamos nosotros a engañarnos. Es cierto, hay ciertas responsabilidades que con el casamiento pues ya se dejan de tener, estamos de acuerdo. Hay cierta individualidad, de acuerdo, pero no tiene nada que ver con la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Esa continúa y continúa y continúa. Y el mejor ejemplo, Jesús. Lucas 2:42 dice que el niño crecía en sabiduría, crecía pues en estatura, crecía en la gracia de Dios. ¿Sabe por qué Jesús pudo a los 12 años sentarse a conversar con los doctores de la ley y tener un tú a tú, al punto de que los doctores de la ley se maravillaban de ese niño de 12 años? Porque había tenido unos padres que le habían enseñado la palabra de Dios. Usted me dirá, sí, él era el hijo de Dios y todo lo demás, sí, pero tuvo que aprender, llevó todo proceso humano, lo llevó igual que nosotros. Tuvo que ser enseñado, tuvo que haber un papá y una mamá, y tuvieron que enseñarle todas las cosas acerca de la palabra de Dios. Y como él estaba siendo el señalado, tal vez ellos no lo tenían del todo claro, pero él sí lo podía entender. Al punto de que pudo decir, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y nosotros nos decimos hijos de Dios y muchas veces en los negocios de nuestro padre salimos huyendo. Cuando decimos responsabilidades de la casa de Dios, normalmente nos hacemos a un lado, que sean otros los que trabajen, que sean otros los que vayan, que sean otros los que se instruyan. No, amados hermanos, si somos hijos del Señor, tenemos que darnos cuenta que aquí es donde nos conviene estar y que esto es lo que tenemos que estar haciendo, instruyendo. Para eso hay que aprender primero, para eso estamos acá y para eso esta iglesia está cumpliendo su propósito enseñando a los padres. Este no es sino uno de los mejores resúmenes que yo pude encontrar acerca de este proceso. Miren, ¿qué les parece esta frase que se dijo? Es de Dios que los padres reciben a sus hijos, y es a Dios que deberían guiarlos. Es muy bonita y suena hasta, no sé, inspirador cuando decimos, es que los hijos no son de nosotros, son de Dios. Suena bonito, ¿verdad? Suena inspirador, suena tan real, suena tan cierto. Pero ¿cómo nosotros fallamos a esa realidad? Pero ¿cómo nosotros cuando lo decimos nunca estamos convencidos de lo que estamos diciendo? Porque si los hijos no fueran nuestros y no fueran de Dios, nosotros los trataríamos como si fuesen hijos de Dios. ¿Y cómo se trata a uno que es hijo de Dios? Se le enseña acerca de su Padre, se le explica acerca de la palabra de su Padre, se le instruye en el conocimiento de su Padre, para que al final de sus días él pueda llegar a encontrarse con su Padre. Pero nosotros decimos, no son de nosotros, son hijos de Dios, pero los instruimos como si fueran de nosotros, y les damos enseñanzas y prácticas a nuestro estilo, de nuestra manera, a nuestra forma, y nos olvidamos por completo de la palabra de Dios. Hasta aquí creo haber sido suficientemente claro. No sé cómo lo ven ustedes. El propósito de la familia es instruir a esos hijos para que lleguen a conocer del Señor. Ahora voy a ser bien claro, bien específico. Si hoy usted encuentra que en su evaluación, la cual tuvo que haber estado haciendo durante todo este tiempo, hay aspectos, hay cosas que usted no había considerado, tenía un propósito diferente para sus hijos, pero el Espíritu Santo le está redarguyendo en este momento para que se entere y comience a enderezar su vida, yo quiero recordarle que solamente en Cristo hay perdón.
tenemos que pedir al Señor que nos perdone, porque lo que hemos hecho hasta acá no ha sido lo correcto. Hemos criado a nuestros hijos dejando la palabra de Dios completamente de lado. Preferimos que aprendan matemática o ciencias o inglés y no que aprendan de la palabra de Dios. Les exigimos que se sepan las tablas de multiplicar, pero no se saben 10 mandamientos. Les exigimos que sepan dónde encontrar cierta información de historia, pero no tienen el mayor conocimiento de cómo encontrar un libro en la Biblia. Eso es solamente por ponérselo en ejemplos prácticos que vamos a estar desarrollando en estos días. Pero todavía se lo pongo más al alcance suyo. Estamos pretendiendo que con que nuestros hijos vengan los domingos a la iglesia ya sean instruidos en la palabra de Dios, pero en toda la semana no abrimos la palabra de Dios, no aprovechamos el tiempo, no la leemos juntos con ellos, ni siquiera les ordenamos que lo lean. ¿Cómo pretenderemos nosotros entonces estar cumpliendo el propósito de Dios para la familia? Esto lo hablo a quienes somos creyentes, a quienes deberíamos y se nos va a exigir una respuesta cuando estemos delante del Señor. ¿Qué pasó con esos hijos que yo puse a tu cuidado? Si nuestros hijos, esos tan preciosos que nos dio el Señor, se quedaran sin usted y sin mí, se quedaran sin sus padres hoy, tenemos garantía de que ellos van a seguir por el buen camino. Fueron instruidos para que puedan tomar sus decisiones fundamentados en la palabra de Dios. ¿Saben cómo es la palabra de Dios? ¿Conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo puede en sus vidas? Esa es la pregunta, esos son los cuestionamientos que tenemos que hacernos. Así que, reitero, en Cristo hay novedad de vida, hay otra oportunidad. Hoy es el día que, siendo instruidos nosotros, podemos empezar a hacer grandes cambios en favor de las próximas generaciones. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para terminar en esta mañana? Y quiero pedirle que incline su cabeza, cierre sus ojos y no hable pensando en el pastor o pensando en la iglesia. Hable pensando en que el Señor está hablando con usted y que es ante Él a quien usted tiene que dar respuestas. Oremos. Señor, gracias porque en esta mañana esta congregación ha sido exhortada, Señor. No ha sido mi palabra, Dios, porque de mí no se puede producir nada bueno. Vaya que lo conozco. Pero, Señor, de la santa y perfecta palabra que tú nos has dejado, Señor, ¿cómo quedamos delante de ti? Realmente estamos en una gran deuda y en problemas contigo, Señor, porque nuestro pecado ha sido revelado. Con solo unos pocos textos nos damos cuenta que no hemos cumplido como familia con el propósito de llevar a los nuestros a un conocimiento tuyo. Te pedimos que verdaderamente nos perdones. Y Señor, si alguno en esta mañana todavía no ha llegado a un verdadero arrepentimiento y no se ha dado cuenta de lo mal que ha actuado, te quiero rogar que tu Espíritu Santo le traiga esa convicción de pecado. Pero Señor, si ya hemos alcanzado este punto, tú nos llamas a que, lejos de renunciar, más bien pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, porque solo en ti, Jesús, es que nosotros podemos tener las fuerzas para hacer los cambios y para verdaderamente iniciar de nuevo una vida agradable en nuestra familia delante de ti. Te ruego que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que en esta iglesia las familias empecemos a instruir a los nuestros en tu palabra. Aquellos que ya lo veníamos haciendo, Señor, danos una fuerza para corregir todas esas cosas que todavía están pendientes. Y aquellos que no lo han hecho, Señor, por favor, visita sus hogares, visita sus casas, Señor, y empieza una obra de santificación, para que tu gloria sea revelada, para que las próximas generaciones, Señor, conozcan de tu palabra
y todos se inclinen delante de ti y de rodillas digan: este es el Señor de nuestros padres, a quien seguiremos, a quien serviremos hasta el último de nuestros días. Te lo pedimos así, Señor, por la obra de